Muy buenas noches a todos los que ya se van conectando y acuden a este nuevo llamado del Centro Cultural de España en La Paz. Hoy con una actividad que se enmarca en nuestro programa anual de la poética a la política y viceversa, escrituras y feminismos. Para nosotros como centro es un gusto en este mes estar desarrollando el segundo taller del año de este programa que ha estado y que es dirigido desde el año pasado y coordinado por Paola Sensebe, a cual le agradecemos por ser nuestra cómplice en este proceso que ya vamos por segundo año desarrollando y que en esta oportunidad, en esta nueva gestión, pues hemos planteado el programa a partir de generar talleres bimensuales y podcasts, pero también abriendo espacios en el cual de una manera abierta, a partir de nuestras redes sociales y estas transmisiones en directo, podemos generar conversaciones abiertas sobre cada uno de los talleres con las facilitadoras. En este caso, el segundo taller que vivimos ahora se denomina El Ojo, la Cazadora, y que es un taller de búsqueda y curaduría política de lecturas adecuadas para cada lectora, para cada contexto, para cada uso, desde ficción y poesía hasta ensayo y teoría, escritas por mujeres y diversidades, así como también autores indispensables para el pensamiento político feminista. Este taller que ha estado dirigido por Natalia Chávez y quien hoy nos acompaña junto a Paola Sensebe, a quienes saludo y les agradezco. Estaremos llevando adelante el conversatorio para que todos nuestros amigos que se van conectando pues puedan enterarse y aprender un poco más de lo que trata este programa, que todavía queda por desarrollarse 2 talleres más durante el año y a cuales les invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales, de nuestras convocatorias para que se puedan inscribir y ser parte. Sin más, quiero darle la bienvenida a Paola Sensebe, nuestra coordinadora, y a Natalia Chávez, que fue la facilitadora de este segundo taller, para que podamos poder iniciar este conversatorio abierto. Hola, buenas noches. Miguel, muchísimas gracias por darnos la bienvenida una vez más a las redes del Centro Cultural de España La Paz. Muchas gracias a todo el equipo del centro, con el que ya, como dijo Miguel, vamos desarrollando el programa desde el año pasado y hemos continuado este año y estoy muy contenta y muy agradecida por toda la afinidad del centro con las escrituras y los feminismos. Gracias también a Natalia por acompañarme esta noche. Vamos a tener una súper conversación amena, divertida de El Ojo, la Cazadora, el taller, el segundo taller del programa que has llevado a cabo los pasados 3 días. Quiero leerles un poquito de la bio de Natalia, porque me parece muy importante reconocer su trayectoria en todos estos años. Y bueno, Natalia nació en Santa Cruz, escribe narrativa, ensayo, poesía. Se formó en Comunicación Estratégica y Corporativa en Bolivia. En el 2010 fue la ganadora del Premio Nacional de Literatura del Gobierno Nacional Municipal de Santa Cruz con el libro de cuentos Humedad. Sus historias y artículos han sido publicadas en revistas literarias de Bolivia, Chile, Colombia, España y Estados Unidos. En el 2019 obtuvo la maestría de escritura creativa becada por la Universidad de Nueva York. En ese mismo año fue publicada su colección de cuentos más reciente. El libro se llama Salmuera y fue publicado por el sello Mantis de Plural Editora, que es un sello increíble que hace la publicación de escritoras bolivianas. Bueno, Natalia sería la primera escritora de Bolivia en publicar en Mantis. Y actualmente cursa el segundo año del doctorado en Literatura y Cultura Hispanoamericana de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Natalia, muchas gracias por la generosidad con tu tiempo y con tus conocimientos para venir a dar el taller que hemos llevado a cabo los días pasados, el lunes, martes y miércoles. Hemos estado compartiendo con las amigas que se han inscrito y
Sabes que yo tengo una primera pregunta para ti porque me gustaría hablar de esto. Cuando yo te propuse realizar el taller El Ojo la Cazadora, que no tenía nombre en ese entonces, le fuimos poniendo nombre, pero justo me contaste que ya es algo, el tema, la temática es algo en lo que habías estado pensando, que en lo que le habías estado dando muchas vueltas. Entonces, ¿qué pensaste cuando te propuse hacer el taller? Bueno, primero buenas noches, hola Pau, hola a todos los que están aquí conectados con nosotros de el Centro Cultural de España en La Paz. Muchas gracias por la invitación y por venir a escucharnos hablar. Y bueno, lo que cuenta Paola sobre la propuesta del taller y qué es lo que pensé en primera instancia fue una oportunidad muy buena para hablar de cómo somos parte de, de la creación de conocimiento, aún sin producir conocimiento, solamente como consumiendo las cosas que consumimos a nivel literatura, a nivel arte, a nivel información, le damos más espacio a ciertas cosas y menos espacio a otras, visibilizamos más cosas, invisibilizamos otras en esa práctica. Entonces, esto del consumo de información o de contenido en general me empezó a interesar hace muchos años cuando empecé a curiosear eh, sobre el sistema cognitivo, ¿no? O sea, como nosotros como seres pensantes que tenemos una red de conocimiento y que alimentamos y que esa red tiene una forma de funcionar, de integrar información, de eliminar información, asociar. Entonces, bueno, que me encantó el tema del taller desde la propuesta, por eso mismo, porque es una cosa que a veces no pensamos demasiado, pero que está en nuestro día a día, ¿no? Con nuestra exposición 24 horas, excepto cuando dormimos, ¿no? A información en distintos medios, en distintos materiales, distintas plataformas. Entonces, pensar en cómo consumimos eso me parece que es algo importante en general, así no sea literatura, sino información en general. Claro, porque estamos constantemente expuestas con el internet, con las redes sociales. Estamos todo el tiempo, básicamente estamos todo el tiempo leyendo. ¿Cómo pensamos en qué vamos a leer o cómo administramos, cómo hacemos exactamente eso, nuestra curaduría personal de todo lo que entra, ¿no? Y creo que esto se ha intensificado mucho más en tiempos de pandemia, donde estamos mucho más expuestas y mucho más en contacto con la virtualidad, porque es nuestra forma de comunicación primaria ahora, básicamente, ¿no? Sí, exacto. Era algo de lo que hablábamos un poco en el taller, que actualmente el contacto con la información se ha convertido en algo mucho más homogéneo a nivel material, es decir, todo pasa a través de la pantalla. Entonces, ese mismo hecho, el que todo pasa a través de la pantalla, lo homogeneiza tanto en el momento de ingerirlo que puede crear como mucha confusión en cómo manejamos, en cómo usamos esa información, en cómo la categorizamos, la organizamos en la cabeza. Eso de que todo pase por la pantalla del celular, desde las relaciones personales hasta las relaciones laborales, los mails, las comunicaciones, todo eso, si está mal manejado, o sea, o si, no mal manejado, ¿no? Pero si lo mantenemos como sin tratar de organizarlo, diría yo, crea tensión en la cabeza. Al menos a nivel personal a mí me pasaba eso y por eso fue que empecé a pensar en formas de, ok, ¿cómo diferenciamos lo que hacemos si todo pasa a través de lo digital? Entonces, ¿cómo le hago entender a mi cabeza que son distintos compartimentos de la vida lo que pasa a través de la pantalla? Y ahí sale esa curiosidad de, ok, voy a tener cuidado con lo que consumo, ok, voy a tener metodologías, ¿no? Para organizar esa información y todo, que fue un poco de lo que hablamos. Y paralelamente a eso, eh, esa, esa mediación por la pantalla también implica, es decir, todo esto, lo digital, digamos, también implica
nosotros darle más atención, más visibilidad, más como conteo e importancia a ciertas cosas versus otras. Entonces también como mantener eso bajo control, ¿no? El algoritmo bajo control, en el sentido de que no quiero que me salgan estas cosas que me parecen ofensivas o que me parecen que invisibilizan otras cosas o que alimentan más lo que ya pensamos que es la verdad, digamos, siendo que hay tantas cosas alternativas, de bajo perfil, que podrían darle una textura mucho más rica y justa, en todo caso, a lo que pensamos que es la realidad, y se invisibilizan precisamente por esa no atención a lo que le estamos dando atención, precisamente a través de todas estas plataformas, ¿no? Uh-huh. Yo ahora, la idea del taller en mi cabeza nació bajo el postulado de que, por supuesto, la lectura es muy importante. El año pasado igual tuvimos una conversación en el ciclo de conversaciones, donde hablábamos de que para toda escritura la lectura es bastante fundamental y normalmente es algo que no contabilizamos, ¿no? Nuestra formación de lectura. Siempre estamos contabilizando, por ejemplo, hacemos cotizaciones de cuánto nos toca, digamos, voy a poner un ejemplo burdo, pero cuánto vamos a cotizar por la escritura de un texto tal académico o algo, digamos, pero nunca contabilizamos el tiempo o el trabajo de la lectura, y la lectura me parece fundamental, ¿no? Como un trabajo podemos hacer, me encantó que entre nuestras talleristas que tuvimos inscritas, tuviste como un abanico bastante grande, donde había artistas visuales, historiadoras, había todo tipo de escritoras y escrituras, porque las escrituras no son necesariamente las convencionales, ¿no es cierto? Pero para todas las escrituras en los lenguajes diferentes, sí necesitamos lectura, ¿no? Y sí necesitamos ese trabajo de la lectura. Entonces, no sé qué piensas de eso, porque normalmente no lo tomamos en cuenta y es un trabajo que hacemos a cuestas, casi que gratuito también, ¿no? Sí. Sí, estaba por decir que es incuantificable en realidad, También, porque además. incuantificable en el sentido de que no se puede contabilizar la cantidad de horas que uno invierte en consumir insumos, porque todos los insumos son de alguna forma útiles, así sean dirigidos, es decir, escogidos para el trabajo en específico que vamos a realizar en nuestra escritura, o son más, ¿cómo se dice?, orgánicos o más que llegan porque estamos leyendo sobre otras cosas, ¿no? O sea, también se produce esa asociación libre en el espacio en que no estamos pensando en la asignatura y estamos simplemente ingiriendo información porque es lo que hacemos todo el día, no paramos. Entonces, por eso digo que es incuantificable en ese sentido, porque podemos decir, ok, voy a leer, voy a invertir tal cantidad de horas en explorar, seleccionar lo que quiero luego usar para mi asignatura, para mi escritura, pero de todas formas no va a ser, o sea, todo lo que entra en esa asignatura también va a estar cargado con el know-how anterior, que es mucho más informal, pues, ¿no? Son cosas que vamos captando sin esa intención profesionalista de captar información. Entonces, en ese sentido, sigo sin saber cómo se puede formalizar digamos, el modelo de transacción que hay en todo trabajo, ¿no? Como te voy a pagar tanto por este trabajo, siendo que solamente se está considerando las horas de escritura, cuando eso implica quién sabe qué cantidad de horas de consumo de información antes, ¿no? de eso. Sí, pero, quizás forma parte de toda una, forma parte de como de toda una estructura de trabajo. Creo que especialmente en el trabajo de la escritura, esto es muy importante y puede ser diferente a una etapa formativa de cuando haces en quizás otras profesiones, cuando haces una maestría, o sea, etapas formativas diferentes. En esto me parece que es muy inherente al proceso mismo de la escritura. Tú hablaste en el taller de todas las redes, de cómo una lectura te va llevando a otra y a otra y a otra.
Eso también que me parece muy interesante. Pero en realidad mi siguiente pregunta, que no es una pregunta más, todas son provocaciones, digamos, tenía que ver con, me acuerdo que hace muchos años me enteré que había una beca de lectura. Normalmente hay becas para escribir, talleres de escritura y todo eso, y esta era una beca que te pagaba por un lapso de 2 años para que tú leas y solamente leas. Qué maravilloso, ¿no? El sueño. El sueño, yo sé que sería así como tu sueño, mi sueño y el de muchas, ¿no? Imagina. O sea, estar pensando en que ese es el trabajo, ¿no? Claro. Cómo hacer tus conexiones cognitivas y cómo organizarlas, porque dentro de la lectura está todo lo que nos enseñaste en los pasados 3 días, ¿no? ¿Qué es le pusiste el nombre, o como que podrías contarnos un poquito de los nombres de las 3 etapas de que le dimos le diste unos nombres súper poéticos de las 3 etapas, ¿no? Al taller, ¿no? Ajá. Claro, en el taller hablamos de 3 etapas de navegar la información, ¿no? Navegar las lecturas, navegar el contenido con el que nos topamos a diario, y sí pensándolo en que eso va a ser el insumo que luego alimente aquello que sale de nosotros, ¿no? Sea escritura, sea arte visual, sea guiones de cine, lo que sea. Entonces, para eso, partiendo de la premisa de que estamos en un flujo muy abrumador de contenidos a diario, la primera etapa era etapa de exploración, ¿no? La cazadora que explora. Entonces, la primera etapa trataba de definir criterios a nivel personal de qué es aquello a lo que le damos cabida en nuestra red de conocimiento. Desde una posición política de selección, es decir, en el reconocimiento de que mucho de lo que se nos dice que debemos haber leído o que tenemos que saber para que nuestra escritura sea de calidad, está todo muy contaminado por conceptos de discursos hegemónicos sobre qué es la calidad, qué es lo clásico, cuál es el canon, cuál es el centro del conocimiento. Entonces, la primera parte del taller parte de ese entender que tenemos que estar conscientes de ese centro y políticamente o distanciarnos, como era desde una posición feminista política, la propuesta era distanciarnos en el sentido de completar la historia que no está visible todavía en el canon de la literatura a nivel occidental, digamos, ¿no? La historia, la participación, las representaciones, qué hicimos las mujeres durante todos esos años en los que solo, aparentemente, existían escritores hombres escribiendo, ¿no? Entonces ahí parte la etapa explorativa desde el decir, ok, hagamos una exploración no desde el centro, sino desde la periferia del mar de información. Entonces, en vez de decir escritura sobre la guerra, digamos, ¿no? Por decir un ejemplo que hacíamos así como grandes conceptos, sino, leí una escritora que se llama, qué sé yo, Mónica Ojeda, digamos, que es ecuatoriana, y me encantó su escritura. Entonces voy a explorar un poco más de escrituras de Ecuador, ¿no? Entonces parto desde Mónica Ojeda y veo entrevistas que le hacen y veo reseñas a sus libros, y ese es digamos, un ejercicio a la inversa de exploración de temas de literatura, porque parto de una representante, sin darle la carga de representante obviamente, pero parto de un punto para ir explorando la red que está alrededor de ella, ¿no? Como, ok, ¿de qué escribe Mónica Ojeda? Entonces en su entrevista seguramente le van a preguntar sobre influencia, seguramente le va a preguntar sobre congéneres, sobre quién te interesa ahora que está haciendo escritura. Entonces esa exploración desde lo particular a lo central no nos lleva al centro, y eso es lo hermoso, o sea, eso es lo propositivo, ¿no? En todo caso, de la descentralización epistemológica de la que se está hablando tanto ahorita en la era de la posverdad, ¿no? En la que todo puede ser verdad hasta que se pruebe lo contrario, lo cual es cierto,
pero hay que acompañar esa noción con un sentido ético de consensos y de política, pues en general, ¿no? Como que la posverdad está ligada necesariamente a una responsabilidad política, ¿no? Esa fue Sí, como sí, la primera etapa. La segunda sesión le hicimos sobre, que se llamaba capturar en el espíritu de la casa, ¿no? ajá. Capturar en el sentido de, una vez hecha la exploración y nos vamos topando con toda esta información, ¿cómo no la perdemos, ¿no? La asimilamos, es decir, cómo la guardamos y organizamos de alguna forma, como para que después podamos volver a ella, que sería la etapa de recuperación, cómo podemos volver a ella para utilizarla textualmente, que sé yo, citarla o referenciarla o compartirla con alguien, o simplemente para volverla a leer cuando se nos vaya olvidando una idea que vimos y que fue clave, porque lo que decía en el taller, y es algo por lo que hago las cosas que hago de organizar información, es que a diferencia de seres humanos de otras épocas no tan tecnológicamente aceleradas, nosotros no hemos evolucionado todavía como seres para que nuestro cerebro vaya a la misma velocidad en la que la cantidad de información avanza y Claro. cómo se estructura toda esta información. Entonces, la tecnología, que serían las metodologías de organizar esta información que vimos en el taller, es nuestro apéndice, nuestro sistema, como si fuera un disco duro externo a nuestras cabezas, ¿no? Como usamos en las computadoras. Entonces, esta etapa de organización, que viene después de la selección de información, sería el desarrollo de una metodología en la que se optimicen las formas en que guardamos esa información para saber dónde está, ¿no? Como usar o sea, cosas básicas como usar carpetas en nuestra computadora, usar favoritos en el explorador en el que estamos navegando, y las herramientas de redes sociales, ¿no? De guardar. En Instagram tenemos para guardar, incluso hacer categorías, en Twitter también, en Facebook también. Entonces, eso, y lo hablamos también en el taller, ese saber que hay todas esas herramientas y empezar a utilizarlas y crear como un método y un hábito para utilizarlas, relaja mucho la tensión que podría generarse por esa exposición abrumadora a la información. Es decir, si estoy scrolleando en un momento en el que no puedo darle 10 minutos de lectura a un texto que me interesa y lo guardo, ya está. O sea, voy a reservar otro momento que también es parte de la metodología, ¿no? Desarrollar hábitos de espacios de tiempo para lectura, donde pueda leer todo lo que he ido guardando. Es decir, darle un tiempo dedicado y saber yo de antemano que tengo ese tiempo dedicado para no estresarme mientras estoy haciendo otras cosas y decir, uy, ya perdí esa información, no la voy a ver más, o leerla muy superficialmente de forma que al final no me hago ni preguntas, no hago ni críticas a nivel personal de si me parece esa lectura o no me parece. Entonces, eso como segunda etapa, ¿no? La captura de información. Y la tercera etapa era carnear la información, en el sentido de que ya está la presa, ya está capturada, digamos, en nuestras distintas herramientas, y cómo hacer con eso, qué hacer con eso para utilizarla en nuestra producción o en o integrarla. Si no producimos algo con eso específicamente, cómo se integra eso a nuestra red de conocimiento del cerebro, ¿no? O sea, personal. Entonces, y ahí vimos esas cosas de, ok, hacer un registro de esas lecturas, ¿no? O sea, cosa que leo, cosa que pongo en una lista y categorizo esa lista, dónde leí esto, a qué género pertenece, de dónde es la autora, en qué medio escribe la autora, que son notas para mí misma, para el lector mismo, para interactuar con esa información. Es decir, pasamos de un papel de receptor pasivo, que nunca es totalmente pasivo, porque uno está en diálogo, ¿no? Con lo que lee, pero digo, de receptora pasiva de alguna forma, para interactuar con esa información y decir,
ok, esto me parece que pertenece a tal género, me parece que habla de esto, hago comentarios en ese registro, cosa que eso fija la información en nuestra red de conocimiento y la integra de una manera diferente, más permanente, más expansiva, porque se va conectando con otras cosas en la cabeza, gracias a que estoy interactuando con esa información y me estoy haciendo preguntas de esa información. Y bueno, y además de ese registro, habíamos hablado sobre hacer notas, hacer preguntas de que me genera lo que estoy leyendo, como quizá no estoy de acuerdo, quizá estoy de acuerdo, como una postura crítica que es permitida, o sea, es posible gracias a que estamos dedicándole tiempo específico de consumo a esa lectura, ¿no? Entonces, como que esas tres etapas de la casa. Sí, sí, de la casa, de las lecturas, de la información. Me interesa muchísimo que esto empezó justamente con ese posicionamiento político de salir del centro y de mirar a las periferias, que nos permite descolonizar, despatriarcalizar, y justamente aquí es donde hacemos el clic junto con todo lo que hemos estado hablando en este programa, que me parece súper interesante porque al final, como dices, si no estamos escribiendo como tal de alguna forma, bueno, formal o convencional, constantemente estamos pensando y creando pensamiento crítico, ¿no? La idea es poder ser capaces de generar el pensamiento crítico para ser sujetas políticas activas, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es como súper útil encontrar una forma propia. También otra de las cosas que más me gustó del taller es que no era una imposición de esta es la forma de leer, esta es la forma de curar, esta es la forma de organizar, sino cada quien podía encontrar sus propias metodologías, porque como somos diferentes, tenemos una relación diferente, incluso física, ¿no? Con las lecturas, porque hablabas, me gusta muchísimo, y quizás por ahí va la siguiente provocación de esta relación entre lectura y tecnología que ahora tenemos, pese a que, por ejemplo, generacionalmente yo estoy muy atada todavía al libro físico, ¿no? Sí es cierto, y me he dado cuenta muchísimo que cantidad importante de información que yo leo, no la leo en libros físicos, o sea, la leo en Instagram, la leo en Twitter, la leo en Facebook y utilizo herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, aprovechar eso, ¿no? Aprovechar mucho eso y en vez de pasar tiempo quizás desdeñándolo, ¿no? De incluso, Sí. espera, esto quería llegar también, incluso las redes sociales, ¿no? Donde parece que no hacemos nada, pero estamos llegando de conexión a conexión, ¿no? De gente que nos recomienda algo, que habla de algo que no Exacto. conocíamos, ¿no? Sí, esa relación entre lo digital y lo, digamos, material o físico de la que hablas es muy característica de los últimos 15 años, diría yo, 10 años, en el sentido de dónde obtenemos la información. No es que antes la hubiéramos, o sea, obtenido de otro lado, sino que el flujo era menor. O sea, era más raro encontrar una entrevista a una escritora que te guste mucho. Cuando lo hacías era en la sección cultural de un periódico, que llegaba a tus manos. Entonces eso sucedía una vez a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de dónde estés, digamos, también, ¿no? O sea, de la ciudad, de qué tan centro cultural es el lugar en donde estés, que tenga acceso o no tenga acceso a ese material. En cambio ahora, puedes leer 2, 3 entrevistas por día de 2, 3 escritoras diferentes, porque el flujo se ha igualado a la velocidad en la que se puede generar esta información y la ubicuidad de esta información, ¿no? Porque antes, o sea, lo que estaba diciendo de la entrevista de tu escritora favorita salía en la sección cultural de un periódico de tu ciudad o de tu país o una cosa así. Ahora tenemos acceso a eso mismo, pero de todos los países, de todas las ciudades, de todos los medios.
Entonces, ese contacto, uno que es parte del existir en el mundo del arte, porque existimos en un contexto de ideas, ¿no? De qué se está haciendo aquí, qué se está haciendo allá, a qué responde esta creación, a qué responde esta moda, etcétera. Entonces, no es simplemente no es una cosa solo adicional, sino que es un insumo eh, fundamental de aquello que uno hace, ¿no? No es como que uno puede escribir totalmente al margen de lo que otros están escribiendo. Entonces, esa diferencia, no diría diferencia, pero ese cambio de ritmo que hemos experimentado en los últimos años, porque ha sido tan paulatino además que nos vamos ajustando, ¿no? Nos vamos poniendo ahí al ritmo. Entonces, ese ritmo también, sí, como decías, como generacionalmente hay una diferencia de capacidad de procesamiento que se nota, ¿no? No lo digo que se noten en los resultados, sino en una misma, digo, ¿no? Como que sí estamos más acostumbradas a leer o a captar las cosas mejor, digamos, desde lo material, ¿no? Sin embargo, captar mejor las cosas desde lo material no nos desliga, no nos deslinda de la responsabilidad de tener que consumir todo lo otro, porque todos lo están haciendo, básicamente. Entonces, como una adaptación y coexistencia de ese tipo de ambos materiales, ¿no? De lo físico y lo digital. Sí, que está buenísimo que también está mediado por las posibilidades de cada quien, pero frente a eso lo que me gusta es que la responsabilidad justamente de salir, la responsabilidad frente a la idea de salir del centro y que cuesta muchísimo. Sigo repitiendo en eso porque cuesta muchísimo y cómo cuesta, aun cuando tú tienes la voluntad de salir del centro, nuestros círculos son fuertes, los sistemas y los círculos que generan las redes sociales, incluso y las herramientas tecnológicas que nos pueden estar ofrecidas para nuestra búsqueda y nuestra curaduría personal, suelen hacernos círculos, ¿no? Suelen hacernos círculos y burbujas de las que cuesta mucho salir. Entonces, el esfuerzo es casi la responsabilidad ética, política, que es la que tenemos que seguir, ¿no? Fuera de eso también me interesa, bueno, primero quisiera instar, preguntar o decirles a las amigas que nos están escuchando que si quieren pueden hacer sus preguntas para Natalia ahí y se las vamos a hacer para que nos responda. Yo tengo también varias preguntas todavía, pero si las tienen ahí está buenísimo. Y lo siguiente de lo que me gustaría hablar, Nat, que también has tocado mucho en el taller, es sobre la relación entre memoria y lectura, ¿no? Que hacemos un montón de lecturas, pero de alguna forma nuestro cerebro hace conexiones. A mí es una de las cosas que más me abruma frente a la búsqueda de lecturas y mi curaduría personal, es justamente esto de que lo voy a recordar, dónde lo voy a recordar, cómo lo voy a recordar. Entonces estoy constantemente haciendo listas de listas, dejando notas por ahí, y todos esos métodos, bueno, personales, muy personales míos, pero me preocupa mucho la memoria. Entonces creo que es inevitable relacionar memoria y lectura, ¿no? Sí, totalmente, porque son palabras que uno va consumiendo y de alguna forma quisiera usarlas o quisiera usarlas como ideas, y es como el cerebro funciona también como un archivo en el que va poniendo en cierta posición ciertas informaciones, en cierta ubicación, digámoslo así. Y claro, si no se usa o si pasa el tiempo, algo que nos ha parecido muy importante en cierto punto, pero que justamente no lo usamos o, o no quedó totalmente fijado, entonces se pierde, pues. Y esa es la atención de la que estaba hablando antes, de
al momento de leer y uno se topa con ideas geniales, o uno se topa con cosas que quisiera usar, y se genera yo le digo estrés, aunque suene un poco, ay, ¿cómo te vas a estresar en la lectura? Pero yo le digo estrés así como de, ¿cómo? Pero quiero no olvidar esto nunca o usarlo después. Y eso distrae del resto de la lectura o del sentido completo del texto porque estamos con una intención por un lado y luego continuar con el ejercicio intelectual de la lectura genera ahí como un conflicto del cerebro. Entonces, parte de la premisa de buscar metodologías de captura y organización de esa información es para conseguir prácticas que permitan desligarnos de ese estrés. O sea, como decir, después lo voy a poder recuperar. Vos tranquila, porque podés seguir leyendo sabiendo que, y podés leerlo hoy y en un mes tranquila, porque lo vas a buscar en tu registro de lecturas, o vas a buscarlo en tu agenda de citas, que era, digamos, otra de las herramientas de las que hablamos, o lo vas a encontrar en el programa que estés utilizando o en tus guardados de Twitter. Todas las herramientas estas nos sirven para como recordatorio de que eso va a estar disponible. Entonces, esa tensión que genera la idea de pérdida, ¿no? De decir, esto lo voy a olvidar, esto no, esto ya no va a estar cuando lo necesite, se pierde, o sea, es corregible en ese sentido, desarrollando una metodología que funcione personalmente y sosteniéndola por años. O sea, como que es tal como aprender a leer, o sea, son otras técnicas de lectura, ¿no? Y son técnicas de lectura ya no del lenguaje nada más de palabras, sino del lenguaje tecnológico, ¿no? Del ecosistema comunicacional del que les hablaba, en el que estamos viviendo, como aprender a circular por las calles y saber a qué vas a ir para comprar telas, ¿no? O sea, Claro. saber que yo navegando en Twitter, por lo general voy a toparme con estos temas porque por hábito solo sigo en Twitter a tales tipos de contenido. En Instagram sigo tales tipos de contenido, ¿no? O sea, son esos hábitos, esos usos muy, muy personales que cada una va estableciendo, aún sin saberlo a veces, pero es bueno pensar en ellos, ¿no? Para como lo que decía, ¿no? Para no tensionarnos y saber que estamos consumiendo esa información. No es en vano, no es una pérdida de tiempo, no. Confiar en el instinto también, ¿no? Instintivamente creo que hacemos relaciones que no somos absolutamente conscientes de todos los razonamientos que hacemos, pero es porque hay previa información que tenemos y preocupaciones, ¿no? Entonces, instintivamente vamos buscando justamente con esa analogía que hicimos de la casa y la lectura, ¿no? Entonces vamos ahí olfateando y vamos Sí. encontrando cosas. Ahora ya más así a lo personal, contame, Nat, ¿cuál ha sido así dentro de tus lecturas? Quizás si puedes encontrar por ahí o rastrear ahorita, ¿no? Esa lectura más extraña que te haya volado la cabeza y que te haya llevado a descubrir cosas increíbles que no estabas pensando que ibas a descubrir, ¿no? ¿A O nivel quizás literatura o a nivel tema? cualquiera, ¿qué es lo que se te ocurre ahorita, no? A nivel, porque me gustaría ahorita que empecemos a tirar algunas cosas o nombres que quizás le puedan ayudar a alguien que nos esté escuchando a descubrir algo, ¿no? Ya. A ver, yo creo que parte de mi búsqueda literaria dio un giro bastante significativo en mi vida cuando me di cuenta que lo que disfruto en la lectura no es tanto los hechos o la historia, sino la forma de la lectura, como el uso de la palabra, como la palabra, y la palabra siendo el juego, ¿no? Entonces daba igual que sea una historia en que hubiera misterio, en que hubiera desencuentros, en que hubiera
como grandes acontecimientos y era más un encantamiento así de la palabra, como, hoy cómo me está mostrando esta escena el autor, la autora, cómo estoy navegando yo con ella, o sea, de los dedos de esta persona que está escribiendo, por el tipo de palabras y cómo muestra esas cosas que están pasando, aunque no sean nada importantes, ¿no? Y recuerdo mucho llegar a este lugar, digamos, con la escritura de Diamel El Cid, por ejemplo, que es reciente, es de hace pocos años, yo, o sea, desde cuando leemos, ¿no? Como, Claro. yo escribo desde hace mucho, pero es muy reciente y es muy como un antes y un después en el que me hizo también como revisar ese mismo aspecto en las lecturas anteriores y por qué no me enganchaban ciertas cosas. Las novelas, por ejemplo, a mí las novelas no me enganchan tanto cuanto los cuentos, que son más despliegues de virtuosismo, o sea, como qué funciona, qué no funciona, qué queda dicho, qué no queda dicho, son sucesos más pequeños o qué. Entonces, en ese sentido, un antes y un después fue ese descubrimiento de lo formal como el gozo de la lectura para mí, ¿no? Otro ejemplo fue cuando empecé a leer más poesía, que fue más o menos por ese lado, y era como antologías de poesías contemporáneas sobre todo. Yo empecé para atrás en realidad, empecé Ya. a alucinar con poesía muy de Nueva. esto, muy nueva, ajá. Y claro que para apreciar eso en el sentido de cómo ha cambiado el uso de la palabra, cómo ha cambiado la forma de la poesía, se supone uno debería tener conocimiento de lo que ya ha sido hecho. Pero no sé, en mi caso fue muy de maravillarme con esos usos sin saber qué era lo que estaban rompiendo en realidad. Y ya en retrospectiva, o sea, ya teniendo que leer más poesía clásica para mis clases, ¿no? El canon de la poesía en Latinoamérica, el modernismo, bla, 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 y todo esto, reforcé eso es un sesgo cognitivo total, ¿no? Como que, seguía apreciando lo que ya apreciaba porque no me cambió de parecer, o sea, como que me reforzó la idea de que lo contemporáneo tiene muchas más piruetas, lo cual es falso, porque la poesía antigua también se aprovecha de eso, ¿no? Pero según yo, como que la poesía contemporánea tiene más, una distancia mayor a los discursos de la poesía más canónica y bla, bla, ¿no? Pero entonces eso yo creo que, y Diamela El Cid como ejemplo, en realidad la uso como ejemplo para decir autoras, ujú, Claro, pero sí, tu para ejemplo decir, me parece increíble porque, por ejemplo, también yo llegué a Diamela Tit porque o sea, Diamela Tit justo y me encanta el ejemplo que ponen porque Diamela es como ella misma se sitúa en la literatura, creo que es súper periférica y a ella le interesa esa posición política dentro de la literatura, pero por eso mismo es más difícil llegar a ella, ¿no? Entonces yo recuerdo que la descubrí también muy tarde y fue porque Liliana Colanzi en algún momento me la recomendó y no sé cómo llegaste tú a ella y qué puertas te abrió Diamela Altir o la lectura de ella, digamos. yo llegué a ella porque iba a ser mi profe en la maestría en Nueva York, entonces Maximiliano Barrientos me prestó un libro como para que no haya de la nada, así como, hola, profe, ¿no? Y ahí empecé, o sea, porque fue el primero de varios que tuve que leer de ella. Y claro, fue un extrañamiento tal, porque no era una lectura fácil en el sentido de que no había una historia para seguir, había mucha alegoría, muchos símbolos. Entonces, esa implicación intelectual de qué está queriéndome decir con esto. Y siendo yo aparte una lectora externa del contexto en el que ella escribe a nivel discursivo, porque ella escribe mucho sobre la dictadura en Chile, el sistema político en Chile, entonces siendo yo tan externa, tenía aún menos herramientas para seguir una historia. Y me sorprendió mucho el hecho de que aún no teniendo un camino de historia para seguir, todavía me tenía así como suspendida en la palabra, ¿no? En el Y lenguaje. en el lenguaje, sí.
Y como Sí. ella, o sea, como ella me pasó en ejemplos menos extremos, pero con la misma idea de eso de suspenderme en el lenguaje, con la no ficción. Empecé a leer mucho escritoras norteamericanas que no son novelistas ni cuentistas, sino eran periodistas y luego terminaron como de cronistas, ¿no? O de no ficción en general, como, bueno, Joan Didion, como... em, ay, se me fue, es que estaba pensando específicamente en Joan Didion y esa, cómo se dice? Hablar del día a día, pero que en realidad no interesa lo que está pasando en el día a día, sino esos destellitos de escenario, de ambientación, ¿no? Y las ideas de ella, ¿no? O sea, cómo ve ella la realidad, en vez de que lo que importa es la realidad. Eso también me marcó un antes y un después en el sentido, ¿qué escojo para leer? Y desde Joan Didion también como que me fui por ese lado y a la no ficción. Me gusta mucho. Le Ya. escapo mucho a las novelas, más bien. Ahora que lo pienso, Mira lo que cómo, menos leo es novelas. yo lo que menos leo es poesía. Y hago, o sea, es como leo, hay cosas que me gustan muchísimo, pero sí. Creo que ahora lo que más leo es como novela, cuento, me gusta mucho Ya. narrativa, ¿no? Bueno, teoría, libros de política, filosofía, cosas así. ¿Te acuerdas tú cuál ha sido el primer libro de feminismo, teoría feminista o política que has leído? ¿O cuál ha sido la primera lectura? Ya no tanto libro, sino la primera lectura que te Mm, haya abierto como el estómago, la tripa para buscar más. mm, recuerdo una serie de artículos sueltos, o sea, recuerdo empezar a pensar sobre conceptos feministas a nivel más crítico, no a nivel qué es lo que estaba pasando, sino pensemos sobre cómo esto está relacionado con la historia y con la política en artículos. Pero el primer libro que devoré así como a fondo sobre feminismo fue Calibán y la Bruja de Federici. Así que lo usé, me acuerdo como, lo quería usar para todos mis ensayitos. O sea, era como, esto está pasando en Latinoamérica y ay, tiene relación con lo que decía Silvia Federici, a pesar de que ella hablaba del medioevo y todo eso del sistema económico y el feminismo con Europa, pero fue hace unos años y fue como que el primer libro, ¿no? Antes, alrededor de eso eran artículos, obviamente como las relecturas del feminismo de la segunda ola, tercera ola, pero nunca llegaba yo a los libros base, o sea, era como artículos sobre eso. Y siempre ha Ujú. sido así medio de la mano mi lectura de las teorías en todo sentido, porque por lo general llego a través de un ensayo de otra persona, a un artículo que ya lo ha masticado un poco. Es más difícil, ahora no tanto con el doctorado porque tengo que hacerlo, pero digo, antes era más por ahí, más así, artículos sobre teoría y no la teoría así pura, ¿no? Ujú. Y quizá el libro de Calibán y la Bruja fue el primero que lo consumí así, en esa forma. Y no me avergüenza, así como no, porque fue tarde también, pero digo, no siento que me haya perdido otra, o sea, sucedió cuando tenía que suceder, a Claro. eso me voy. Como que hay veces que también uno peca de querer consumir cosas que en ese momento no tiene como interés, entonces es una lectura medio seca, diría yo, o sea, en el sentido de que no genera cosas a partir del entusiasmo, o sea, como que Ujú. no quise ir yo consumir eso como como me pasaba con los artículos que eran mucho más, que tenían otro sabor para mí, ¿no? O sea, como que era alguien hablando de esto y ya explicándomelo, entonces era más, como que lo disfrutaba mejor, supongo, o sentía que era más útil para mí consumirlo de esa forma porque no me sentía lista para enfrentarme a la teoría directamente, no sé, como
tampoco le busco mucha explicación porque eso está en el pasado. Me parece, Ya igual me parece sucedió. brillante eso que decís ahora, porque una de las cosas que a mí también más me abruma, palabra súper adecuada que has utilizado en el taller, es lo de abrumarse, es todo lo que no he leído y todo lo que no estoy leyendo. Hay una culpa ahí, ¿no? Una Una culpa, tal cual. juicio, una cosa así, ¿no? Cuando es cierto, tú hablas así, claro, que habría sido lo mismo haber leído El Calibán y la Bruja hace 10 años. Yo también pienso que llegué tarde, pero llegué en el momento donde entendí todo y dije, wow, por eso esto es la Biblia, más o menos, ¿no? Ajá. Entonces, y así, pero ¿cómo hacemos con esa culpa? ¿Cómo hacemos? Porque hay tanto, tanto, tanto y abruma. Ujú. Eso de la culpa también lo conversamos un poquito el primer día en ese, o no me acuerdo si lo tocamos como tema, estaba en mis ideas de ese día, de que esa culpa viene precisamente porque hay un canon y hay un centro y hay algo que nos dice, oh, la literatura mayor es esto, para saber cómo históricamente digamos, se ha desarrollado la literatura, tenés que conocer el centro y tenés que conocer de dónde vienen todas las cosas, cuando en realidad eso podría ser más bien forzarnos a una estructura que se repite a sí misma. O sea, si todos siguiéramos hablando de las cosas que se hablaban en ese centro en algún momento, o todos nos desarrolláramos a partir del mismo centro, considerado de calidad, considerado importante, etcétera, ¿cuál sería la diversidad? O sea, ¿a dónde, cómo se produciría la diversidad en todo caso? Entonces, el no haber tenido contacto con esas cosas nos ha hecho pensar estos temas desde un lugar, eh, digamos, tangencial, o sea, quizá no desde la teoría de la que todos estaban hablando, pero sí desde un cuento que disparó pensamientos sobre cierta época histórica y el feminismo, o un artículo, un tweet. Yo aprendí mucho de feminismo en Facebook, o sea, cuando en más chica, hace 10 años, digamos, en infografías, en todo esto era como que era, y obviamente no tomándolo todo como verdad, sino en una posición crítica permanente, ¿no? Como, ¿quién lo dice esto, no? Esta persona me parece que habla desde la verdad o que tiene como cierto bagaje que la habilita como una voz a la que quiero escuchar o no, y todo eso. Entonces, la culpa, el no sentir culpa también viene con esa aceptación de que no nos podemos comparar y no podemos pretender tener la misma trayectoria que otras personas en el contacto con la literatura por N motivos, ¿no? Desde nosotros, desde Bolivia, desde el acceso, por ejemplo, hasta el flujo de los mercados culturales, porque no es lo mismo leer en Bolivia hoy en día, 2021, que haber tratado de leer en Bolivia en el 2010, en que nos llegaban más libros de Argentina, de Chile, En de Santa Perú, Cruz. y en Santa Cruz todavía, ¿no? Pero que nos llegaban libros de aquí y el contacto con la literatura mexicana, por ejemplo, era ya, si uno le metía ganas y se hacía traer o las cosas muy clásicas, pero era muy difícil. Hace 10 años era que te presten los libros, o sea, era mucho más inaccesible, ¿no? Entonces, Y un libro pasaba de mano en mano, en mano, en mano, por los pocos exacto. amigos, sí, 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 sí. Exacto. Y eso mismo, claro, ese flujo del mercado cultural que mencioné, se veía también en la apuesta de las librerías y de la feria del libro, porque obviamente no van a traer catálogos súper nicho, porque no les van a comprar. Entonces, ¿qué traen? Los nombres que la gente al pasar dice, ah, ya he escuchado de esto, ya he escuchado Claro. de Jane Austen, voy a comprar Jane Austen y voy a seguir reforzando la idea de que esto es el centro, ¿no? Esta es la literatura de valor y esto. Entonces, todo lo que pasaba a nivel estructural sí, de producto,
también fue nuestra trayectoria, es nuestra trayectoria. Hay cosas que tendríamos que haber leído a cierta edad, que ahorita, porque hay otras 1000 cosas interesantes, yo no pienso, digamos, sacrificar cierto tiempo para dejar de leer lo que me interesa, por leer algo que alguien dijo en algún momento que es importante, ¿no? O sea, de nuevo, tampoco es como darle la espalda a todo eso, es una decisión consciente, no es como un capricho. Es decir, ok, prefiero seguir explorando este tema, seguir explorando porque no tengo tiempo para todo, no tengo por qué saberlo todo tampoco, no sé. Entonces, esa culpa se va eliminando en ese reconocimiento de mi trayectoria es mía y es válida, y me trajo a donde estoy en este momento y no puedo cambiar nada. Entonces, Claro, va un poco por eso. Y por eso también creo que ahí, por un lado, estamos nosotros que tomamos ese tipo de decisiones políticas frente a nuestras propias lecturas y nuestras propias búsquedas. Y por otro lado, también están los medios que nos ponen bajo la lupa y bajo la luz ciertas cosas que estaban fuera del centro, que eran periféricas, ¿no? Ahí me parece muy interesante las editoriales independientes. Por ejemplo, si El Cuervo nunca hubiera empezado a publicar autores no bolivianos, quizás no conoceríamos a una infinita cantidad de autores que han llegado y que han podido publicar en Bolivia. Y después del Cuervo tenemos una serie de editoriales que son maravillosas, como La Perra Gráfica, Dundum, Mantis, que está tomando la posta política de publicar solo mujeres, impresionante. Y más allá tenemos a medios alternativos independientes, que bueno, hay muchos para nombrar, pero ahora quisiera que tú nombres cuáles son, así como el ejercicio, tu top, no sé cuánto, no te voy a poner un número, de medios, ya sea editoriales, revistas, personas que te ayuden a ti a salir de tu centro. Ya. A ver, yo leo mucho, como que mi fuente principal de información de escritoras y escritores nuevos es Twitter, las cuentas de Twitter de editoriales pequeñas, justamente, y de nicho, como Eterna Cadencia, El Cuervo también, Páginas de Espuma, todas estas editoriales que tienen, que no son necesariamente pequeñas, porque ya tienen un buen catálogo, pero han sido como que a nivel, qué tipo de libros publican, apuestan por cosas muy, muy novedosas y muy, no sé, propositivas a nivel formal, a nivel temático. Entonces, por un lado, las editoriales de distintos países, eso trato sí de tener como editoriales de Argentina, de Chile, de España, de México, para tener ese flujo constante, ¿no? Ese contacto constante y toparme con cosas que me interesan. No es algo tan como de búsqueda localizada, sino que estoy en Twitter y me voy a la página del editorial o me sale la editorial, ¿no? Y, por ejemplo, así a modo de consejo, a modo de que si alguien quisiera tener un lugar por donde empezar, el blog de Eterna Cadencia me ha introducido a una cantidad de escritores y escritoras históricamente, no solo contemporáneos, de hecho, más que todo, históricamente, latinoamericanos, pero así increíble. O sea, le debo la mitad de lo que leo, digamos, a ese blog en el sentido de hablar de esos escritores, hablar de esas escritoras y en su contexto de publicación, en qué época era, cuál fue por qué era una novedad o por qué era un bicho raro, por decir alguna cosa, ¿no? Y a nivel Bolivia, me encanta lo que hace Muy Guaso, que es una revista de distintos, o sea, es también de periodismo, pero hace unas listas de música y de películas y de escritura también, y de distintas artes en realidad, ¿no?
que son cosas que a nivel Bolivia yo nunca había conocido, o no hubiera conocido si no fuera por esas listas. Muy guaso, de ahí también La Ramona Cultural, leo, la sigo, que es la revista cultural del periódico Opinión en Cochabamba, y también sigo cosas en inglés, que sería la sección cultural y de reseñas del New Yorker. Me gusta, no es que haya obtenido cosas, o sea, como nombres de escritoras o escritores a partir de eso, pero sí me enseña o sea, como que veo el ejercicio crítico que hacen en la escritura de las reseñas, y eso como que lo he ido asimilando como mi propia forma de juzgar la calidad de lo que leo. Con o sea, con todo lo que leo sobre reseñas me pasa eso, pero con esas revistas gringas me ha pasado de otra forma, quizá porque el involucramiento intelectual pasa también por el idioma, entonces creo que ahí hay algo de eso, no sé, o sea, como que me hace pensarlo como otro involucramiento, no sé cómo explicarlo bien, pero sería ese mi top Súper. de, de De lugares fuentes de donde obtener. alternativas, digamos. Sabes que ahora que lo acabas de decir, me parece que también una forma de salir del centro es seguir cosas fuera del idioma, del español, ¿no? No, ahora, mira, yo sigo, me alucina mucho y me encanta y es inaccesible por el idioma, Brasil, por ejemplo, un país tan grande que lo tenemos aquí, hermano, pero el idioma siempre nos ha funcionado como una barrera, pero mi forma de romper esa barrera, he seguido a una periodista hace muchos años ya, Silvia Colombo, que ella escribe, es brasilera y ella escribe en español, es como corresponsales de Brasil para países de Latinoamérica en español, entonces me ha servido mucho para romper esa barrera y poder entrar a la cultura brasilera y autoras, artistas, política, de muchas formas. Entonces hay creo que formitas de romper esas barreras del centro y las periferias que manejamos. Lucía Carballo nos deja un mensaje que le gustó, que estuvo genial el taller, ella se inscribió. Para mí también seguir a Lucía y seguir todo el trabajo que hace ha sido otra forma de salir del centro, de ver cómo Sí, con que Ciberelfa, ¿verdad? Esa puede ser una recomendación ahí al lado de Muy Guaso. Con total. Ciberelfa yo conozco un montón de cosas. Yo también, de un montón de poesía joven, de poesía que utiliza otros medios, video, performance. Lucía es una gestora, me parece, que difunde muy bien las formas alternativas. No sé si ya llamarles alternativas, pero formas nuevas, formas de Como hacer poesía multimediales, ¿no? Diríamos, como... mediales de la poesía Sí. y muy joven también, que me alucina muchísimo. Así que qué increíble que se haya inscrito al taller y sí, recomendada. Como, Ciberelfa, que Ciberelfa, con Y, Cyberelfa. sí, A ella la sigo por Instagram, por ejemplo, porque la tiene en ahí, como Instagram. hablábamos de zonas de plataformas, ¿no? Dónde seguir esto, dónde hacen un trabajo más de compartir cosas en Instagram, ¿no? Como Sí, los sí, sí. contenidos que hacen. Y de difundir, porque ella recomienda a muchas otras poetas de otros lados, participa también en encuentros. Creo que todos podemos encontrar de alguna forma esa otra persona que nos hace salir de la burbuja y hacer nuestra propia curaduría de lecturas, de información. Sí, eso Oye, también, mira, Nana, ahora que lo tocas como tema, además de ese top que me pediste, yo tengo muy puntualmente gente en Twitter que es también que la sigo porque sé que me va a llevar a cosas interesantes, ¿no? Como una de ellas es María José Navia, por ejemplo, que hace sus María, listas qué gran lectora. de escritoras, ¿no? Y hace listas de libros por temas, o sea, es una curadora increíble Es. de lectura y otros escritores y otras escritoras que también no se dedican a eso, pero que de vez en cuando, o sea, o muy frecuentemente ponen ahí las fotos de lo que están leyendo o ponen links de artículos y cosas así. Tengo ahí como unos 5 identificados que de cajón, es como tener amigos que te recomiendan, ¿no? Como de cajón le entras a leer todo
lo que comparten porque es lo que te gusta, ¿no? Es como que encontraste ahí tu nicho con ellos. Sí, un criterio que va contigo y se puede seguir jalando ese hilito, se puede llegar a muchas cosas increíbles. Oye, Nat, Sí. mira, ya vamos más de una hora conversando, sin querer nos hemos dado. La Y charla. la charla, sí, cómo pasa cuando uno habla de cosas que le gustan. Te agradezco muchísimo. Vamos a ir cerrando. Te voy a devolver a tu vida cotidiana. Te agradezco muchísimo tu participación en esta sesión abierta, pero también todo lo que nos has enseñado y de lo que hemos estado hablando los 3 días pasados. Tanto yo como el Centro Cultural de España y por supuesto las talleristas, todas increíbles además que han hecho unos ejercicios al final del taller muy buenos. Estamos muy agradecidas contigo, con tu generosidad por compartir lo que sabes, cómo lo has organizado y todo. Y nada, yo quiero invitar a todas las que nos están escuchando y que nos están viendo a que puedan seguir el programa de la poética, la política y viceversa. Todavía vamos a continuar hasta noviembre, nos quedan 2 talleres más, uno con Daniela Rico sobre historias visuales y uno con esta escritora española Andrea Abreu, que va a publicar pronto en Dum Dum, editorial Dum Dum, que está haciendo furor igual. Y también tenemos los podcasts. Ahora va a salir el siguiente que va a salir es con Gabriela Wiener, que hemos hablado de cómo pensar, imaginar un mundo feminista y que está buenísimo. Gabriela es increíble y así nos continuamos hasta noviembre. Y el que salió recién el mes pasado es con Alejandra Menacho Noza, de Santa Cruz, que nos ha hablado de la denuncia feminista, nos ha hablado de un montón de temas y está como candente ese episodio del podcast. Y también quiero invitarlas a todas a leer Salmuera, el libro de Natalia, que está increíble. Yo soy muy fan de tu libro de cuentos, Nat. Y está en Mantis, en el sello Plural, y lo encuentran en las librerías del país. Así que gracias, Nat. Léanla, hay que leer mucho, Natalia, y estamos pendientes del siguiente libro, de la siguiente producción que saques. Gracias, Pau, gracias por la invitación, gracias por tu complicidad siempre con lo que hago, lo que pienso, nos completa ahí en el universillo de cómo movernos en todo en las lecturas, en la escritura, así que te agradezco mucho por pensar este espacio, además que está genial desde el año pasado, todos los podcasts están muy buenos, me gustaron mucho. Y gracias a todos los que nos estaban escuchando, y a las talleristas que también hicieron del taller un espacio muy lindo y de intercambio de ideas, así que, y al Centro Cultural de España, ¿no? Como por hacer posible este programa. Así que, sí. Muchas gracias y ya, bueno, charlamos con vos en otro momento. Ya sin... Perfecto, gracias a todas, buenas noches, gracias al Centro Cultural de España, a Miguel, a Denise, a Gaby, a Juan, a Marta, siempre gracias por todo.